Bienvenidos al tercer módulo de la materia Derecho Tributario. En primer lugar, analizaremos los objetivos generales de la materia. El primero es lograr una adecuada comprensión de los conceptos básicos del derecho tributario. El segundo es entender cuál es la finalidad genérica de los tributos. Seguidamente, analizar la legislación tributaria y relacionarla con el resto de la legislación vigente. Y por último, aplicar la teoría básica del derecho tributario a casos concretos. Los objetivos específicos son los siguientes. En primer lugar, definir qué es un tributo y cuáles son sus principales características y modalidades. Recordarán ustedes que en el primer módulo definimos al tributo como la prestación patrimonial, habitualmente dineraria, que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio y en virtud de una ley, a los fines de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. Y distinguimos entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cada uno de ellos tiene características propias que los distinguen entre sí. Luego, como segundo objetivo específico de la materia, encontramos analizar las normas constitucionales fundamentales que regulan la creación y percepción de tributos. Respecto de ello, dijimos que estas normas fundamentales se encuentran insertas en la Constitución Nacional y en las diferentes constituciones provinciales, y definimos al poder tributario como la aptitud estatal de exigir tributos a las personas que se encuentran bajo su soberanía. Por otra parte, dijimos que la potestad tributaria era la aptitud del Estado para crear de manera unilateral, modificar o suprimir tributos. Este ejercicio de la potestad tributaria no es absoluto, sino que se encuentra limitado por dos grandes principios. Por un lado, el principio de legalidad, que exige que todo tributo debe ser creado mediante una ley, y por otro lado, el principio de capacidad contributiva, esto es, la aptitud de pago público que poseen los sujetos de una comunidad. De ese concepto de capacidad contributiva se desprendían las principales garantías materiales, tales como generalidad, igualdad, razonabilidad, no confiscatoriedad, equidad, control jurisdiccional, libertad de circulación territorial y seguridad jurídica. También analizamos cómo en la República Argentina, debido al régimen federal de gobierno, coexistían tres niveles de poderes tributarios: un poder tributario nacional, un poder tributario provincial y un poder tributario municipal, cada uno de ellos con sus respectivas atribuciones. A grandes rasgos podemos decir que la nación tiene facultad exclusiva en materia de impuestos indirectos externos, que la nación y las provincias tienen facultades concurrentes en materia de impuestos indirectos internos y que las provincias tienen facultades exclusivas en materia de impuestos directos, no obstante lo cual, el Estado, en ciertas situaciones, por un periodo determinado, y en tanto y en cuanto se dé a alguna situación o alguna razón de necesidad o urgencia, puede apropiarse de dichas facultades. Luego, estudiamos cómo se estructura la obligación jurídica tributaria principal. Básicamente dijimos que la obligación jurídica tributaria principal es un vínculo o una relación que se entabla entre el fisco como sujeto activo y un sujeto pasivo, en virtud de la cual el fisco tiene la pretensión de cobrarle al sujeto pasivo una suma de dinero en concepto de tributo. Vimos que como sujeto activo siempre se iba a encontrar el Estado, debido a que es el único sujeto que posee poder y potestad tributarios. Pero como sujetos pasivos podíamos encontrar a los contribuyentes, a los responsables solidarios o a los sustitutos. También definimos qué era el hecho imponible. Básicamente dijimos que eran actos o situaciones que una vez ocurridos en la realidad daban nacimiento a la obligación jurídica tributaria principal. En el caso de los impuestos, eran hechos o actos reveladores de capacidad contributiva y sin ningún tipo de vinculación con una actividad estatal. En el caso de las tasas, eran actos o hechos vinculados a un servicio brindado por el Estado, y en el caso de las contribuciones, eran actos o hechos relacionados con un beneficio que obtienen los
contribuyentes las personas que residen en una determinada ciudad o una determinada localidad derivado de un accionar estatal. A su vez, analizamos que para que un tributo pueda ser percibido previamente había que definir su monto, ante lo cual dijimos que el importe tributario era la cantidad de dinero que el Estado pretendía cobrar a cada uno de los contribuyentes y que este importe tributario podía ser fijo o variable. En el caso de los importes tributarios variables, previamente nos exigen realizar una operación matemática y determinar una magnitud económica sobre la que luego se va a calcular ese importe tributario variable. Esa magnitud económica habitualmente se denomina base imponible. Posteriormente vimos los diferentes medios de extinción de la obligación jurídica tributaria. Enumeramos el pago con sus especiales características, la novación, la confusión y la prescripción. Respecto de la prescripción, mencionamos que está expresamente regulada en la Ley 11.683 y que tiene una regulación diferente a la que establece el Código Civil. Por último, dijimos que el crédito tributario poseía un privilegio general que cedía o cede ante un privilegio especial, pero que tiene supremacía frente a una creencia quirografaria ante una creencia común. Posteriormente desarrollamos un esquema conceptual acerca de cómo se determina la obligación tributaria y cuáles son sus diferentes clases. Además vimos cuáles son las diferentes facultades de investigación y de verificación por parte del fisco. Básicamente vimos que la determinación tributaria era el acto o conjunto de actos que se desarrollan para definir si existe una deuda tributaria, quién es el obligado al pago y cuánto debe pagar por dicho concepto. A nivel nacional establecimos que la regla es que el sujeto pasivo es quien debe realizar la determinación tributaria, es decir, cada persona debe denunciar al fisco la realización de un hecho imponible y luego ingresar el importe tributario que creyere corresponder. Posteriormente, el Estado se reservaba la facultad de revisar si esa determinación tributaria es correcta o no, y luego tiene la facultad de impugnar esa declaración tributaria e iniciar el procedimiento de determinación de oficio. En este caso, ya no va a ser el contribuyente el que defina cuánto debe ingresar al fisco en concepto de tributo, sino que lo hará el propio Estado. El procedimiento de determinación tributaria tiene mucha relación con lo que vamos a ver respecto del derecho procesal. Y esto es así porque en este procedimiento de determinación tributaria de oficio se iniciaba con una resolución que dictaba un juez administrativo. Luego se le corría una vista al contribuyente por 15 días, prorrogable por otros 15 a su solicitud, y posterior para que presente un descargo y ofrezca prueba, y luego se dictaba una resolución. Contra esa resolución que determina un tributo y que en algunos casos impone una sanción, el sujeto pasivo podía interponer un recurso de reconsideración o un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. La resolución del recurso de reconsideración da por agotada la vía administrativa y luego el contribuyente podrá iniciar un proceso judicial, interponer una demanda judicial, con lo cual da comienzo a un proceso judicial que va a ser resuelto por un tercero imparcial e independiente. Por otro lado, tenemos el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Recordemos que podía interponer un recurso u otro recurso. Si se interpone el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, aquí también damos inicio a un proceso de características netamente jurisdiccional. El esquema conceptual de la materia, rápidamente, podemos decir que estaba dividido en dos grandes partes. Por un lado, una parte especial que estudia los tributos en particular y por otro lado, una parte general que estudia qué es un tributo, qué es el derecho tributario y cómo se relaciona el derecho tributario con las diferentes ramas del ordenamiento jurídico. Los objetivos generales de este módulo específicamente son
estudiar los diferentes conflictos de intereses que se suscitan entre el fisco y los particulares. Luego, definir qué es el derecho penal tributario contravencional y delictual, y luego relacionar el régimen tributario argentino con el resto de la legislación internacional. Los objetivos específicos son definir qué es el proceso tributario y cuál es la diferencia con el procedimiento tributario, determinar cuándo comienza este proceso tributario, especificar qué es el Tribunal Fiscal de la Nación y cuáles son sus diferentes funciones, detallar cada uno de los recursos previstos en la Ley 11.683, enseñar cuáles son los diferentes recursos judiciales, indicar qué es la ejecución fiscal y cuál es su trámite, y determinar cómo se realiza una repetición tributaria. Luego, definir qué es el derecho penal tributario, delictual y contravencional, distinguiendo cada una de las infracciones y delitos fiscales con sus respectivas sanciones. Daremos comienzo al esquema conceptual de este módulo. Como ustedes pueden ver en la filmina, tenemos por un lado el derecho procesal, que es el conjunto de normas que regulan la actividad jurisdiccional determinando los diferentes procesos judiciales, los diferentes procesos tributarios. Específicamente se investigan los órganos competentes y las diferentes acciones, excepciones y recursos que poseen las partes que intervienen en el proceso judicial. Por otro lado, encontramos el derecho tributario penal, que regula las diferentes infracciones y delitos fiscales con sus correspondientes sanciones, lo que va a dar lugar a dos ámbitos, al derecho penal tributario contravencional y al derecho penal tributario delictual. Y por último, tenemos el derecho internacional, que regula las normas de aplicación cuando dos o más naciones entran en contacto con motivo de una controversia en materia tributaria. Vamos a dar comienzo a continuación al desarrollo de la clase. El derecho procesal tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional para resolver las diferentes controversias que se desarrollan o que se producen en materia tributaria. Por otro lado, el proceso estrictamente tributario es un conjunto de actos coordinados entre sí conforme a reglas preestablecidas, cuyo fin es que una controversia tributaria entre partes sea resuelta por un juez, por un tercero imparcial e independiente, y que esa decisión adquiera fuerza legal de cosa juzgada. Existen diferentes clases de conflictos tributarios. Por un lado, tenemos la ejecución fiscal del crédito tributario y de las sanciones pecuniarias. Recordemos que la finalidad principal del Estado era satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y para ello debía obtener recursos. Y la gran parte de esos recursos era recaudado mediante el ejercicio del poder tributario. Por ende, si los particulares no pagan los tributos que el Estado exige y tampoco pagan las multas que se originan con motivo de infracciones que realizan, el Estado tiene que tener alguna vía procesal para perseguir judicialmente el cobro de tributos y de multas. Y esta no es otra que la ejecución fiscal, que veremos que es un proceso sumario basado en la legalidad de los actos administrativos. Luego tenemos otro conflicto y está originado cuando el contribuyente impugna una resolución administrativa que determina un tributo o que determina una sanción con motivo de una infracción. Luego tenemos los conflictos tributarios que se originan con motivo de la repetición de tributos y con motivo de la repetición de sanciones pecuniarias abonadas con motivo de la comisión de una infracción. ¿Cuándo da comienzo el proceso tributario? En primer lugar, tenemos que destacar que no puede dar comienzo sin que antes, previamente, se haya agotado la vía administrativa. Y la vía administrativa se agota cuando, interpuesto el recurso de reconsideración, este es resuelto en sede administrativa. Indudablemente que a partir de allí el contribuyente ya no podrá seguir utilizando el procedimiento administrativo, sino que tendrá que acudir a la vía judicial. Por otra parte, si decide interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, indudablemente que acá también habrá un comienzo del proceso tributario. Porque como veremos ahora, el Tribunal Fiscal de la Nación
Si bien no es un tribunal que integre el Poder Judicial, ejerce plenamente funciones jurisdiccionales, tiene independencia funcional. Debemos aclarar que tiene su sede en la capital federal. Está integrado por 21 miembros, divididos en 7 salas de 3 miembros cada una, de las cuales 4 tienen competencia en materia tributaria y 3 tienen competencia en materia aduanera. La competencia del Tribunal Fiscal de la Nación básicamente es para intervenir con motivo de la determinación de oficio que imponga tributos, con motivo de la determinación de oficio que imponga sanciones con motivo de multa y en las resoluciones que denieguen la reclamación de tributos, la repetición de tributos por parte de los contribuyentes. Además, va a tener competencia para intervenir en las demandas que promuevan los contribuyentes con motivo de la repetición de tributos. Este recurso, al igual que el recurso de reconsideración que vimos en la clase anterior, está previsto en el artículo 76 de la Ley 11.683. Procede contra resoluciones que determinen tributos y accesorios, contra resoluciones que impongan sanciones, contra resoluciones que denieguen un reclamo en materia de repetición, y en estos casos no es necesario para su interposición el pago previo. Tiene efecto suspensivo y debe interponerse en el lapso de 15 días de notificada la resolución denegatoria. Hay que tener en cuenta que el monto mínimo por el cual se puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal es de 2.500 pesos. Es decir, que si estamos discutiendo una situación cuyo monto es inferior a 2.500 pesos, no podremos acudir al Tribunal Fiscal y deberemos simplemente interponer un recurso de reconsideración y luego ir a un tribunal ordinario de justicia. El Tribunal Fiscal de la Nación nunca puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, y esto es debido a que no es un tribunal de justicia, pero sí puede declarar que una situación o una ley es inconstitucional utilizando un precedente que ya haya sido dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así también puede declarar que una interpretación o una resolución ministerial o gubernamental o administrativa no se ajusta a una ley interpretada. Puede practicar en la sentencia una liquidación del tributo y a su vez puede fijar el importe de una multa. Con esto damos por finalizada la primera parte del módulo 3 de esta materia. Seguidamente analizaremos el trámite del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Como dijimos anteriormente, debe interponerse en un lapso de 15 días de notificada la resolución. Luego debe efectuarse una comunicación a la DGI. En ese escrito de interposición del recurso de apelación deben expresarse de manera clara y concreta cada uno de los agravios que el contribuyente o el fisco estima conveniente o estima que es necesario resaltar o es necesario demostrar ante el Tribunal Fiscal. Además, debe ofrecer toda la prueba que crea convenir a su derecho. Como el Tribunal Fiscal tiene su sede en Buenos Aires y nosotros estamos en Córdoba, veremos que en Córdoba, al no existir Tribunal Fiscal de la Nación, se nos da la posibilidad de interponer este recurso de apelación en la mesa de entradas de la Dirección General Impositiva, no obstante lo cual, para una persona que reside en Buenos Aires, deberá interponerlo ante el propio Tribunal Fiscal de la Nación. Radicado el expediente en el Tribunal Fiscal de la Nación, debe correrse traslado a la AFIP por 30 días para que,
conteste, ofrezca prueba y oponga todas las excepciones que crea convenir a su derecho. Opuesta a las excepciones de previo y especial pronunciamiento, deberá darse un traslado a la otra parte por 10 días y luego el juez deberá admitirlas o no en el plazo de 10 días. Si fuese necesario, deberá abrirse a prueba la causa y posteriormente, en caso de tratarse pura y exclusivamente de excepciones de previo y especial pronunciamiento, deberá dictarse una resolución en un lapso no mayor a 15 días. De existir hechos controvertidos sobre el fondo de la cuestión debatida, debe ordenarse la apertura a prueba